el autor de que la falta de medicamentos para los niños con cáncer era un movimiento casi golpista, del autor que dijo que en un escenario muy catastrófico morirían 60,000 por COVID. De ese mismo autor ahora tenemos otra frase célebre: jóvenes, no se vacunen. Sí, estoy hablando del inútil y despreciable de Gatell. Otra declaración absurda de este personaje que espero que algún día alguien lo enjuicie por el pésimo manejo de las vacunas y también de la influenza y también del COVID y todo lo que tiene. Lo peor del caso es que lo anuncian, lo presentan como un especialista como si la gripa, como si las enfermedades respiratorias, como si la influenza no le diera a los jóvenes. ¿Y cuál es el pretexto? Que los jóvenes no se vacunen para que la población vulnerable de influenza pues pueda tener acceso a las vacunas. ¿Eso qué significa? ¿Que no hay suficientes vacunas? ¿Eso qué significa? ¿Que los jóvenes pues que les dé influenza y a ver quién demonios los atiende? ¿O eso qué significa? Pues eso significa pues simple y sencillamente que todos estos asuntos relacionados con el COVID, influenza y todo lo que hemos estado viviendo pues, prácticamente desde hace 3 años en el mundo, pues simple y sencillamente reflejan lo mal que se hace, lo mal que se ha manejado todo este asunto. Sí, desgraciadamente Gatell ha sido un peligro para México. No hay que escucharlo, no hay que verlo, no hay que hacerle caso. Y yo no soy ningún especialista, ni doctor, ni nada por el estilo, pero sí sé, y lo he confirmado tantas veces, que este personaje es nocivo para la salud. Gatell es un personaje nocivo para la salud. Justamente el tema de la influenza, nada más hablando de la influenza, afortunadamente yo veo que las vacunas están llegando a la población. Vemos que hay centros de vacunación en supermercados, en plazas, y justamente es lo que pedí en su momento, es decir, acerquen las vacunas, en este caso del COVID, acerquen las vacunas a la población. Si eso se hubiera hecho, ya sé que los hubiera no existe, pero si eso se hubiera hecho en su momento, posiblemente no tuviéramos, según la Secretaría de Salud, 330,699 muertos por el COVID, más los que dice INEGI, estaríamos hablando de más de 500,000 muertos. Él, Gatell, es responsable de muchas de esas muertes. Él, Gatell, es responsable de minimizar el COVID. Gatell es responsable de los jóvenes que les dé influenza porque según él no deben de vacunarse. Por eso, ante este tipo de situaciones, repito lo que he dicho desde que empezó todo este asunto en febrero del año 2020. Si tu vida depende de lo que diga un personaje tan nefasto como Gatell, tu vida está en peligro. Haz lo posible por vacunarte contra la influenza, no importa la edad que tengas. Haz lo posible, porque no podemos depender de un Gatell que lo único que ha recetado son mentiras, lo único que ha recetado son tonterías, lo único que ha recetado es muerte, y mucho de lo que hemos sufrido por la pandemia y por todo lo que hemos vivido se debe a Gatell. Por eso vuelvo a lo mismo, y conste que te lo advertí hace 12 días. Advertencia, está aumentando el COVID. Ya por fin lo admitió este inútil de Gatell. Ponte el maldito cubrebocas contra el COVID, contra la influenza, contra lo que sea, porque no tenemos
nadie que nos defienda, porque cuando te enfermes de gripa, cuando te enfermes de influenza o de COVID, no va a venir Gatell a curarte. Nuestro sistema de salud está enfermo y Gatell es un nefasto. Punto. Ahí les voy.